there came a sound from heaven as a rush. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Jonathan Steele, Josh Rosenstern, Lauren Larson, David Watts y Perez Reagan y ustedes. Estamos muy felices y alegres de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Y estoy esperando un gran programa el día de hoy, espero que puedan permanecer con nosotros la totalidad del programa. Y estamos felices de tener estos hermanos con nosotros que les acabo de presentar. Y por encima de todo, ustedes, nos da gusto tenerlos a ustedes. Josh, la situación en Israel no parece mejorar mucho en esta última semana. Y creo que hubieron 7 civiles que murieron en Cisjordania, ¿cierto? Bueno, fueron de hecho 3 israelíes. Lo que sucedió es de que una persona, y por lo cual esto es importante, no es por las personas que pierden su vida, sino era una persona de Jordania. Y hemos estado hablando ya por mucho tiempo en este programa sobre el hecho de que Israel estaba luchando un conflicto que es de múltiples fronteras y el país que está al este de Israel es el país de Jordania. Israel y Jordania han tenido un acuerdo de paz desde el 94 y han disfrutado una relación bastante normalizada. Esto ha cambiado y ha estado cambiando al punto donde, no formalmente, sino que las personas dentro del país de Jordania se están empezando a levantar y demostrar una falta de deseo de tener una relación con Israel. Y es esto de donde viene todo esto. Una persona que vino de Jordania, cruzó a Cisjordania y le tomó la vida a 3 ciudadanos israelitas de cerca. Esto no fue algo de larga distancia, sino que fue un asesinato bastante cercano y esto ha causado protestas, pero las personas que están a favor de lo que pasó dentro del país de Jordania, así que en Jordania hemos visto a personas que se están reuniendo y dicen, ¿quiere decir que Jordania está cambiando de actitud? El pueblo de Jordania. De hecho, un grupo en particular que se identifican con las letras INF, yo lo llamo una facción islámica radical y parece que van a tener ciertos asientos en el Parlamento de Jordania y ellos están totalmente en contra de normalizar su relación con Israel, quieren reducirla y aún cortarla. No son la mayoría aún, pero hermano Swaggart, yo creo que cuando vemos al mundo, vemos a los demás países alrededor de Israel, ellos no están a favor de su existencia. Jordania es quien ha estado como deteniendo todo, pero ahora hay problemas internos. ¿Será la misma nacionalidad o habrán otros que han llegado? Bueno, este grupo, de hecho, ellos son una rama del Hezbollah y tenemos al Hezbollah, si lo pensamos, es un grupo terrorista y se llama Partido de Alá. Es en la parte del sur del Líbano, ¿cierto? Operan al norte, correcto, pero ellos ahora tienen esa influencia en la política de Jordán y eso es algo que hay que notar, ya que... Entonces, ¿cuán grande es la población de estos individuos? Bueno, una vez más, no es la mayoría, pero sí ellos van a ganar suficientes asientos donde su voz se tiene que escuchar. ¿La gente normal de Jordania quiere la paz o la mayoría quiere pelear y matar a Israel? Bueno, tenemos una generación que solamente conocen lo que es una relación normalizada con Israel. Así que ellos están siendo introducidos a una manera de pensar más radical. Lo que muestra es el peligro de las mentiras que se están propagando. Sabemos lo que está sucediendo en Gaza, las mentiras que le están diciendo al pueblo palestino. Ahora estamos viendo que esto está influenciando más allá de Gaza y Cisjordania. Estamos viendo que está entrando a países como Jordania. Y creo que esto es algo muy importante notar. Bueno, no lo llamo una escalación, sino que esto añade otro variable en la ecuación, porque ahora Israel están peleando contra algo que los está rodeando totalmente. Si Jordania cambiase su dirección y su posición, entonces Israel creo que estaría en muchos problemas. Verdaderamente que sí, no sería una buena situación. Bueno, Jordania ayudaron cuando enviaron el ataque de los drones. Como ya dije,
Jordania ha sido la ayuda que Israel ha tenido por ese acuerdo de paz que han tenido ya por creo que 30 años casi. Así que oramos que esto continúe. Pero las conversaciones que están entre el Hamas e Israel, que la administración Biden, eso está totalmente quebrantado. Es una broma. Todo se ha caído, no hay progreso. La administración de Biden ahora le ha pedido a Egipto y a otro país que se llama Qatar que entren y traten de crear algún tipo de acuerdo del cese al fuego. Usted mencionó a Egipto. Correcto. ¿Ellos han abierto algún tipo de avance hacia estar del lado de las fuerzas invasoras? ¿Está hablando de la Hamas? Sí. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. Ellos, sin duda alguna, Egipto, ha permitido que este armamento y recursos entren de Egipto a Gaza para apoyar a la Hamas. Por eso es que el primer ministro Netanyahu de Israel está tan fuerte en decir no podemos dar ese corredor de Filadelfia, ese lugar que está Sí, entre así Gaza y es. Egipto. Eso no es algo que podamos permitir. El Hamas está demandando que lo hagan y aún algunos internamente en Israel están diciendo simplemente hagámoslo. Vamos a quitar esa condición y entonces ellos van a negociar. Vamos a añadirle el insulto a esto. El Hamas está demandando 100 prisioneros palestinos adicionales que sean libertados de parte de Israel. Esos prisioneros, esos 100 prisioneros, no fueron arrestados porque se les olvidó pagar una multa o ellos son asesinos. Ellos asesinaron a ciudadanos estadounidenses. Ellos han matado, han cometido actos terroristas y esos son los que quieren a más que suelte de las prisiones israelíes. ¿Cómo Israel puede negociar bajo esos términos? No puede, es no. increíble lo que ellos quieren que Israel hagan. Este es el problema. El Hamas siente, y es muy obvio, primero que nada no les interesan estas personas para nada, los están usando estos reos como una manera de usarla como una guerra psicológica y traer presión contra Israel. Entonces, Israel no puede negociar con esa gente. Lo hemos estado diciendo una y otra vez, pero yo quisiera que el resto del mundo se despertara y lo entendiese, especialmente dentro de los Estados Unidos. Hermanos, yo aún sostengo que si nuestro presidente, el presidente Biden, se parase y dijese, ya basta, hemos tratado, ustedes han rechazado todo hablándole a la Hamas, ahora nosotros vamos a apoyar totalmente a la nación israelí y vamos a apoyar totalmente todos sus esfuerzos en contra de ustedes en Gaza, Cisjordania, donde quiera que ellos quieran entrar. Yo creo que esto impactaría y cambiaría la actitud de todo el mundo, no solamente de algunos, sino que el mundo en su totalidad. Pero no veo que este problema va a terminar antes de las elecciones y aún ni veo que esto concluya cuando entremos al 2025. Yo creo que sí. Pero ¿qué no Netanyahu hasta cierto punto, que no ya lo está haciendo? Haciendo... Lo que usted dijo que deben estar haciendo. Bueno, yo creo que el primer ministro Netanyahu ha sido un ejemplo de alguien que está mostrando gran fuerza y claro que sí, pero Israel ha sido detenida por la opinión del mundo. Lo que quiero decir es que si nuestro presidente le mostrase el liderazgo del primer ministro israelí, yo sé que son palabras fuertes, pero yo las respaldo. Si nuestro presidente se parase y le mostrase el liderazgo, la dirección, en vez de simplemente tratar de defender o quedarse a un lado. Y quisiera que tuviéramos un presidente que se parase y dijera, ya basta, vamos a apoyar a Israel. Si eso sucediese, sería una gran diferencia. Pero eso es algo que ver. No sé si va a ser Harris o Trump quienes van a ganar estas elecciones. Yo no sé. Pero si fuese Trump el que fuese reelegido, ¿qué posición cree usted que él tomaría? Creo que Trump quisiera ver más negociaciones. Él no, mientras lo digo ahora mismo y lo hablo con usted, no hay un patrón claro sobre qué es lo que él haría, pero pienso que él trataría de negociar y trataría de llevar a cabo algo así, pero al mismo tiempo yo creo que él podría ver lo que está sucediendo en todo esto y darse cuenta de que no hay una manera de llegar a la mesa de negociaciones con esta gente. Entonces mi esperanza sería que después de un tiempo él dejaría de jugar juegos y
tomaría cartas en el asunto. Pero Harris o Trump, ellos van a heredar este problema. Así que Harris va a tener que tratar con esto o Trump. Personalmente creo que el presidente Trump se pararía con Israel y lo apoyaría más que Harris. Esa es mi opinión. Israel va a tomar algunos pasos con respecto al asesinato de estos, ¿cuántos dijeron? ¿5 o 2? ¿3? Fueron 3. Bueno, no quieren crear problemas con Jordania, si entiende lo que quiero decir, quieren mantener esa relación estable. Ellos han condenado lo que ha sucedido y han habido condenación. Fueron los jordanos quienes lo hicieron. Ese es el problema. Son personas que han cruzado a través de Jordania. Lo más que podemos notar es la libertad de poder viajar y tener ese comercio con Cisjordania y Jordania. Eso, de hecho, lo pararon. Ellos habían cerrado ese puente, lo acaban de abrir, pero ese fue un cambio bastante significativo. Eso aún no ha sucedido. Así que está mostrando que Israel está en serio sobre lo que pasó, pero volvieron a abrir. Pero no creo que quieran ellos poner en peligro esa relación entre Jordania. El liderazgo de Jordania aún está a favor de mantener ese acuerdo, pero el hecho que esto sucedió es muy serio. ¿La esposa del rey de Jordania es americana o no? Muy buena pregunta. No tengo la respuesta de eso. No estoy seguro. Sé que el rey de Jordania y su familia aún parecen ser amigables con Israel, son muy buenos con ellos. Oramos que eso permanezca de esa manera, así que no sé. Son los únicos amigos que tienen. Jordania, ¿tiene presión del resto de ellos? Bueno, es muy buen punto. Sí, el país de Jordania ha tenido esa presión de las naciones que la rodean. Irán ha estado también presionando esos países directamente, pero eso no viene al punto. Pero sí ha habido presión constante, no solamente de esas naciones, sino del resto del mundo. Si lo vemos, aún lo pintan de que Israel es ocupante ilegal. Algo que verdaderamente que me molestó bastante fue ver un caballero que de hecho es parte de el Knesset, del gobierno israelí, y representaba la parte árabe. Él en una entrevista dijo en cuanto al 7 de octubre, él dijo, bueno, la gente que fueron tomadas cautivas y los israelitas que fueron asesinados, tenemos que entender que todos estos fueron personas que murieron por causa de la guerra. Así que si ellos murieron o perdieron su vida, no es lo mismo que si, por ejemplo, otras personas pierden sus vidas. Ellos son simplemente personas que fueron heridos bajo ataque de guerra. Y esto sucedió por lo opresivo que ha sido Israel contra ellos. Cuando yo leí eso me molestó bastante porque lo que él hizo fue que las mentiras de sus israelitas no importan tanto. O las vidas, perdón. Y cuando yo empecé a pensar fue, bueno, eso fue exactamente la respuesta que se dio cuando las cabezas de la derecha, cuando estaban en ese juicio, y están entrevistándolos en su testimonio y dijeron, bueno, nosotros no hicimos nada malo. Claro que sí, ustedes asesinaron a 6 millones de personas. No, esos no eran seres humanos. Esos no eran seres humanos, eran como animales. Uh-huh. Entonces esa fue la mentira. Y muchos alemanes la creyeron. Y el liderazgo, claro, que de Alemania, de Hitler Alemania, cuando empezamos a escuchar a la gente decir que las vidas israelíes judías, bueno, no son tan valiosas, son simplemente, no son humanos. Para mí, eso es el antisemitismo más fuerte que pueda existir. Bueno, pero es una estupidez eso. Y es maligno, por otra parte. Sí, definitivamente. Sí. Absolutamente sí, debe ser condenado. Ese tipo de retóricas debería de ser condenado de nuestros líderes internacionalmente hablando. Quiero animar a la gente a que continúen orando por la nación israelí. ¿Qué pasos está tomando Israel ahora mismo? En Gaza continúan haciendo lo que han estado haciendo. Aún tienen esa presencia y están tratando de sacar a Hamas. Hablando en contra de los jordanos. Una vez más, han verdaderamente fortalecido la seguridad en esas áreas, pero ahora estamos hablando de Cisjordania y Jordania y esa relación, aunque Israel
sí tiene una influencia sobre Cisjordania. Eso se ve como territorio palestino, entonces eso viene bajo liderazgo de lo que vemos como la autoridad palestina. Entonces hay que hacerse la pregunta. ¿Ellos permitieron esto? ¿Estaban al tanto de esto? Israel constantemente ha estado deteniendo ataques terroristas que se iban a llevar a cabo en contra de ellos. Mucho de esto viene con el respaldo de Irán. Recientemente Israel pudo, creo que, encontrar a 6 o 7 individuos que sus vidas fueron perdidas. Ellos iban a cometer actos terroristas, creo que en Jenin, el campus que está ahí. Bueno, miren, Israel ha tratado de minimizar esto al hacer que los palestinos o quien sea parte de su parlamento y no funciona. No. Entonces, eso es lo que sucede. Israel está compuesto de diferentes personas. Entonces, hay personas que son árabes, pero son israelitas. Su ciudadanía es del país de Israel, así que hay israelitas árabes. Entonces tenemos una población muy diversa. No conozco la cifra de los diferentes partidos que existen en Israel. Sé que hay muchos. Y la voz árabe en su parlamento sí representa una porción de la comunidad israelí. Deberían de tener una voz, el decir sería difícil, sí deberían de tener esa voz ahí. Pero ¿qué es lo que está pidiendo esa voz? Y con eso es lo que tenemos que tener cuidado. Necesitamos orar por Israel. Israel no solo es otro país ahí cualquiera. Para nada. La iglesia debe darse cuenta de esto. Yo quiero enfatizar lo que dijo Donnie hace un mes. Sí, el presidente Trump no es elegido. Podemos culpar a los cristianos por ello, por esa situación, por no votar. Así sería. Yo sé que eso es bastante franco, pero es la verdad. Aún estamos escuchando de personas, y no entiendo esto, personas que dicen, yo no voy a votar. Yo estoy hablando de cristianos, no del mundo, sino de cristianos que dicen, no voy a votar. Evangélicos, se hacen llamar cristianos también, o como sea. Correcto. Pero el punto es que están diciendo, bueno, yo no voy a votar. Están diciendo, yo no puedo votar por Harris, tampoco puedo votar por Trump, así que simplemente no voy a votar. Y dicen, bueno, mi voto no cuenta como quiera, así que... Sí importa. Claro que sí importa. Y si usted se compra la mentira de que su voto no cuenta, entonces simplemente... No estamos diciéndole a la gente cómo votar, ese es su derecho, su privilegio, pero Correcto. sí les estamos diciendo que voten. Así es, correcto, tienen que votar y aún más... Seguimos diciendo esto, no es algo muy sensacionalizado, pero es una buena declaración. Hay que votar en cuanto a los Así temas es, en la sí. mesa. Debe de conocer los temas en la mesa. Estamos hablando de uno ahora mismo, es Israel y dónde está. Creo que es importante para la gente saber que el enemigo de Israel también es el enemigo de los Estados Unidos de América. Ellos quieren que nosotros estemos tan muertos como ellos. Apenas hace unos días hubo un hombre pakistaní llamado Mohammed Khan que estaba planeando un ataque terrorista en cooperación con ISIS y esa organización terrorista. En el aniversario de la invasión de Israel, el 7 de octubre, para ir a la ciudad de Nueva York y disparar en una habitación llena de judíos. Y eso se acaba de descubrir hace unos días y él acaba de ser arrestado. Lo detuvieron. Sí, lo detuvieron, pero mi punto es este. Esta guerra no solo es una guerra que amenaza a Israel inmediatamente, pero también está amenazando a los Estados Unidos de América. Y si nosotros no pensamos que solo vamos a votar, si pensamos que solamente vamos a votar por la nación de Israel y pidiendo paz por el Medio Oriente, estamos equivocados porque estamos pidiendo por nuestra seguridad aquí en los Estados Unidos de América también. Así que los ciudadanos americanos, especialmente creyentes, ciudadanos llenos del Espíritu Santo, necesitamos despertar nuestra responsabilidad. Lo podemos ver en la Escritura. Pablo diría que Pablo lo demostró en su vida. Él se aprovechó de su ciudadanía de una manera que defendiera el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprovechar nuestra ciudadanía de una manera que defienda el Evangelio y este país y la nación de Israel. Y si nosotros no nos aprovechamos de eso, voy a decirlo claramente, yo creo que es pecado. Yo creo que es un pecado que la gente no use su derecho como ciudadano estadounidense
de proteger el Evangelio de Jesucristo y proteger a la gente de Israel. Estas elecciones importan mucho más de lo que nosotros entendemos y espero que la iglesia se despierte y lo vea. Tal vez sea la más importante, el tiempo más importante fuera del presidente Lincoln. La gente tal vez puede decir, bueno, lo que viene es inevitable, lo que viene no lo podemos prevenir, el ataque de Israel por el Oriente Medio y todo eso, etcétera, etcétera, pero podemos aprovechar el tiempo que nosotros tenemos en la historia de intervenir y yo creo que es nuestra responsabilidad como creyentes cristianos bíblicos asegurarnos de votar de una manera que pueda proteger el Evangelio y que pueda proteger a Israel y a los Estados Unidos de América. ¿Cuántos cientos de personas tal como esa persona, ese individuo que detuvieron tratando de planear Sí. algo, han cruzado nuestras fronteras y están acá ahora mismo, en el país, pensando hacer algo como eso? Absolutamente. Sí, nosotros no somos deístas. Los deístas creían que Dios no intervenía en las cosas de los hombres, así que lo que sucediese iba a suceder sin importar lo que fuese. Pero hablamos en un programa previo que Dios nos dio el libre albedrío. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por nuestra nación y orar por nuestros líderes y participar en el proceso. Mi abuelo peleó en la Segunda Guerra Mundial, también en Corea, mi tío en Vietnam, mi bisabuelo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, por causa de lo que ellos hicieron para defender esta nación, yo tengo la obligación como ciudadano estadounidense de votar y participar Así en es, este proceso. Como dijo Josh, nosotros no estamos eligiendo a alguien basado en que si nos caen bien, en lo que nosotros pensamos de la persona o en su vida espiritual. Estamos votando sobre la plataforma. ¿Qué es lo que más se alinea a los valores cristianos? ¿Qué es lo que va a beneficiar la propagación del evangelio? ¿Qué es lo que va a beneficiar la iglesia en Estados Unidos, alrededor del mundo? Eso es lo que hay que considerar. Con eso es lo que tenemos la responsabilidad de sostener. No se trata del individuo, se trata de la plataforma, de lo que va a ayudar a la obra de Dios en este mundo. Aunque la profecía bíblica inevitablemente cosas van a suceder, aún tenemos la responsabilidad de que nuestra voz se escuche, la responsabilidad de orar, de participar en el proceso cívico. Cuando se trata de Israel, entonces Dios está involucrado. Por supuesto, está involucrado en todo, pero realmente está involucrado con respecto a todo lo que tiene que ver con Así Israel. es. Tremendamente así es. Y eso es lo primero que los cristianos deben saber y decir y creer. Lo que sea que el Señor quiere es lo que nosotros debemos hacer. Correcto. Y así es como debe ser. Absolutamente. Y es muy, muy importante. ¿Alguna otra pregunta o declaración? Debemos de aprovechar las libertades que tenemos. Sí, absolutamente. Correcto, exactamente. Y si no, vamos a lamentar el día. Vamos a perder esas libertades. Sí. Amén, sí. Bueno, vamos a irnos a la pausa y ya volvemos. Donde recibes el evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a defender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Ya estamos de vuelta. Dave, quiero que usted lea los primeros 2 versículos del 6º capítulo de Romanos, por favor. Sé que vamos a regresarnos con esto, pero siento como que el Señor quiere que nosotros tratemos con la naturaleza pecaminosa. Hemos tratado con esto de una manera pausada y creo que debemos hacerlo un poco mejor porque es extremadamente importante. Adelante si es posible. ¿Qué pues diremos? Tiene por motivo dirigir la atención hacia Romanos 5:20. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Solo porque la gracia es mayor que el pecado, no significa que el creyente tiene licencia para pecar. De ninguna. Discúlpame, Dave, permítame decir algo aquí.
Antes de que continuemos leyendo. En este sexto capítulo de Romanos, nada más. Creo que el pecado es mencionado, Loren, ¿cuántas veces? ¿17? 17 veces si contamos las veces en los primeros 2 versículos y en los últimos 2 versículos del capítulo 5, versículo 19. Entonces, esto se menciona y cuando Dave leyó, dice, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos o perseveraremos en el pecado? Cuando Pablo escribió esto, dijo, perseveraremos en el pecado, puso el artículo definido delante de la palabra pecado cada vez, excepto una vez. Entonces, ¿qué? Eso se encuentra en el capítulo 6, 15, Sí. donde obviamente no está en la forma del nombre, sino en una forma del verbo, ¿qué pues diremos? Y esa es la idea del 6:15. Pecaremos, obviamente, eso significa actos de pecado, pero en Sí. las otras formas, ya sea que tenga un objeto directo o no, tiene el significado de la naturaleza pecaminosa en Romanos 6. En forma de sustantivo. Es amartía y no ninguna forma de acción, del verbo de acción, un estado de ser. Alguien pregunta por qué Pablo lo escribió como se dio originalmente. Bueno, ninguna parte de la Biblia está escrita de esa manera. Cuando vemos el lenguaje griego, por ejemplo, el término Dios siempre tiene ese artículo definido. Es el Dios, no Dios, pero No se lee bien. no se lee bien. Esto sucede en el inglés. Entonces la idea de el pecado no está promovido acá, pero como usted ha dicho en sus notas, la referencia acá vuelve al 5:20, 5:21 del libro de Romanos, donde el pecado toma el personaje de un rey, como el pecado reinó como un rey en su corazón, es lo que se está diciendo en el versículo 21. Y en el sintax griego describe que el pecado va a ser reflejado a esa personificación del pecado en el resto del capítulo 6. Para simplificarlo un poco, cuando Pablo escribió la palabra pecado, de vez en cuando él mencionaba mencionaba los actos de pecado. Solamente una vez en Romanos 6. Sí. En las otras partes indica el pecado, la naturaleza pecaminosa. Sí, entonces él eliminó la palabra él o el artículo. Nosotros lo hicimos en la traducción, En eso la sucede en el traducción. inglés. Una persona que leyese Romanos 6 estaría correcto si dice, bueno, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cada vez que el término el pecado se usa en el capítulo 6, con la excepción de 6:15, se puede traducir correctamente a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Puede preguntar la gente. Es lo que le sucedió a Adán cuando cayó, la caída, cuando él pecó, cuando desobedeció a Dios y el Señor dijo, no hagas esto y aquello, y lo hizo de cualquier manera. Y en vez de que su naturaleza fuera la de Dios, el Espíritu de Dios constantemente entró a la naturaleza pecaminosa, todo se hizo pecado. Y Dios ve a la gente que no ha nacido de nuevo como la mayoría de las cosas que ellos hacen. No digo que todo, pero digo que la mayoría de todo lo que la gente hace es pecado. Es la naturaleza pecaminosa, actuando, obrando. La única manera de cómo puede detenerse esto es que el creyente nazca de nuevo, la persona, y luego permitiéndole al Espíritu Santo tener la libertad en la vida de cada uno. Desafortunadamente, la mayoría de cristianos permiten que esa naturaleza pecaminosa venga a hurtar, matar y destruir en su vida. Y
yo quiero tratar de lidiar con esto al punto de que podamos mostrar cómo podemos tener victoria sobre todo esto total y completamente. Ahora, adelante. Bueno, creo que el precedente que Pablo empieza a establecer en el capítulo 5, versículo 21, es que entendiésemos la naturaleza pecaminosa de que es una fuerza abrumadora. Mientras también entendamos de que existe otra fuerza que es aún mayor que la naturaleza pecaminosa. Así es la gracia. Quiere que entendamos desde el principio de esta conversación sobre la naturaleza pecaminosa de que sí existe una fuerza más poderosa que la naturaleza pecaminosa, y esto es la gracia de Dios. La naturaleza pecaminosa gobierna la mayoría de cristianos, triste decirlo, pero no tiene que ser así. Correcto. La cruz de Cristo es la respuesta para este problema. Así es, y está gobernando la mayoría de la gente porque no han llegado a entender de que la gracia sí puede vencer a la naturaleza pecaminosa dentro de ellos. Y eso es muy difícil para los cristianos entenderlo. Recientemente he estado en un círculo cristiano, o varios de ellos, donde están tratando de legislar la santidad, están tratando de legislar la victoria sobre el pecado a través de las tradiciones de los ancianos de esas comunidades, y no van a encontrar victoria de esa manera. Porque la única autoridad que es mayor del poder del pecado es la gracia, y la gracia no se puede ganar, no se puede merecer, solamente puede ser dada libremente. Cuando Pablo escribió esto, él no lo cambió. Él lo escribió exactamente como se le dio a él. Correcto. Y dice ahí, continuaremos en el pecado, perseveraremos en el pecado, en actos de pecado o naturaleza pecaminosa. Esa es la naturaleza pecaminosa. Recordemos que la naturaleza pecaminosa se introduce en 5:21-22. La naturaleza pecaminosa reina como un rey. Ahora la gracia puede venir a abrumar el poder y la presencia de la naturaleza pecaminosa. Así que la pregunta verdaderamente se basa en el hecho de que la naturaleza pecaminosa para el creyente ya ha sido derrotada, y él hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos siendo dominados por la naturaleza pecaminosa? Esa es la pregunta. Sí. Esa es verdaderamente la pregunta que el creyente tiene que responder hoy. Usted mencionó a Adán. La naturaleza pecaminosa tal vez se pueda describir por lo que Dios dijo que le sucedería a Adán cuando él comió del árbol del bien y el mal. El día que comáis del árbol del bien y el mal, ciertamente morirás. Él murió espiritualmente, Así es. todo se convirtió en muerte. La ley del pecado y de la muerte fue el factor Así es. dominante, pero la gracia puede abrumar ese dominio. Entonces, en el capítulo 6:1 dice, ¿caminaremos en lo que Cristo ha hecho por nosotros o no lo haremos? Estoy yo exagerando el caso cuando digo que la mayoría de cristianos, lamentable y tristemente, están siendo dominados por la naturaleza pecaminosa. Bueno, yo no tengo la cifra frente a mí, pero yo diría que sí, porque la mayoría de los cristianos se preocupan por los actos de pecados y no por la fuente del pecado. Creo que cuando el creyente viene a Cristo, va a tener un poco de éxito cuando se trata de vencer el pecado a largo plazo, cuando no entiende la naturaleza pecaminosa y no entiende la santificación, siendo hallada en la obra consumada del Calvario, la persona va a luchar con el tiempo. Yo creo que sí va a tener éxito inicialmente, pero tiene que aprender cómo no permitir que la naturaleza pecaminosa domine, mantener a esta naturaleza pecaminosa inactiva, desactivada. Creo que todos los que vienen a Cristo sí tienen algún tipo de éxito en eso hasta que estén en su caminar un poco, y creo que ahí es donde mucha gente se frustra porque realmente no entiende cómo vencer el pecado, porque la persona regenerada no quiere seguir pecando. Yo puedo testificar en mi vida personal, en el momento que yo acepté a Jesucristo en mi corazón, la razón por la que yo pude apartarme del alcohol, el tabaco y las otras cosas,
que empezaron a abandonarme en las próximas semanas cuando yo llegué a Cristo, es porque yo había sido separado de la naturaleza pecaminosa, de ese poder. Así había sido bautizado en Cristo Jesús en su muerte. Esa muerte me separó del poder de la naturaleza pecaminosa. Yo fui sepultado. Ese antiguo hombre que yo era fue puesto a muerte y enterrado, y una nueva creación surgió en Cristo Jesús, caminando en novedad de vida, ya no siendo dominado por el pecado, sino dominado por la gracia de Dios. Sí, cada creyente no tiene que hacer esto, pero yo creo que esto le ayudaría. Al levantarse cada mañana, si usted dice, Señor, mi fe y confianza está en Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz. Y no se trata, no depende de mí, ni depende de la iglesia, ni de la ley, ni de la carne, sino absolutamente en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo, que es Dios y que puede hacer cualquier cosa, pero Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo y no obrará fuera de esos parámetros. Muchos cristianos están confundidos. Yo he leído sus cartas, hermano Swagger, yo soy salvo y lleno del Espíritu. Pero ¿por qué no me ayuda el Espíritu Santo? Para muchos cristianos, ¿será que no entienden la naturaleza pecaminosa? No. Creo que lo que Lauren dijo es bastante importante, que están más preocupados por los actos de pecado. Sí. Si yo hago buenas cosas, entonces soy buen cristiano. No, usted puede hacer cosas buenas Sí. y no tener victoria. Bueno, No entendemos bien la pregunta. La mayoría de gente lee esto y dice, continuaremos en actos de pecado. No es esto lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo, dice, perseveraremos aunque la naturaleza pecaminosa ya ha sido derrotada, su dominio ha sido reducido por la gracia de Dios. Continuarán ustedes permitiéndole, influyendo y corrompiendo, guiando, dirigiendo, dominándolo. Porque de esa fuente del pecado viene el deseo de pecar. La naturaleza pecaminosa es una fuerza de corrupción. En Montana, en el estado que usted ama tanto, cuando éramos más jóvenes salíamos a cortar el zacate para ganarnos la vida. Y había algo ahí que sale por todos lados, diente de león, y uno puede cortarlo 1000 veces. Y ¿saben qué? Esos dientes de leones aún siguen saliendo. Esas florecitas amarillas pensábamos que se iban a ir, pero el problema es que usted puede cortar la superficie de ese diente de león, pero si no corta la raíz de esa flor va a volver a salir. Los cristianos están viendo los actos de pecado, tratando de, a través de una variedad de medios, cortarlos de su vida, pero el cristiano necesita el Espíritu Santo que le ayude. pero necesitan que esa naturaleza pecaminosa sea desarraigada de su control para que esos actos no continúen saliendo. Y cuando ponen su fe exclusivamente en Cristo, y lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, por nosotros en la cruz, el Espíritu Santo entonces hará lo que tiene que hacerse. Bueno, la pregunta, hermano Swagger, es cada cristiano nacido de nuevo tiene eso o es potencial en él. Sí. Cada cristiano Claro, nacido de nuevo. definitivamente. Entonces, ellos tienen que poner su fe en quien es Jesús. Discúlpeme, usted mismo lo dijo ya 500,000 de veces. Aunque el cristiano allá afuera que acaba de nacer de nuevo no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en su corazón y en su vida. Así es. Y esa persona, mire, ese es el momento en el que pueden comenzar a tener la victoria de esta. En la experiencia de nacer de nuevo. Y la Biblia sí. enseña eso, que cuando nacemos de nuevo somos justificados, somos lavados, somos santificados. La justificación impune la justicia de Cristo en nosotros, pero la santificación declara que el poder del pecado sobre nosotros ha sido roto en el momento de la hablando. salvación. Entonces, si vamos a progresar en la santificación, debemos entender cuándo la naturaleza pecaminosa fue derrotada y cómo yo opero y vivo como creyente. Lo que usted ha descrito es eso. Usted como creyente nuevo, ha estado viviendo ya para Dios desde hace 50 años. Cuando usted se levanta cada mañana, si usted dice, Señor, mi fe está en ti y lo que hiciste por mí en la cruz, mi fe no está en mí,
no está en la iglesia ni en la carne, sino exclusivamente en ti y la gran obra hecha en la cruz del Calvario. Encontraremos que el Espíritu Santo, que es Dios y que comienza a ayudar, Él comenzará a obrar a nuestro favor. Y eso le dará la victoria sobre el yo y dice, esta es la solución de Dios para este problema. El Calvario. Lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que fue pagado allí, la victoria que fue ganada allí. Y permítanme decirles esto, no hay victoria fuera de la cruz. Así es. No existe. Correcto. Usted no va a lograrlo fuera de la cruz. Pero si usted hace lo que le acabo de decir, usted encontrará que el Espíritu Santo le ayudará y aquello que está en su vida, que está causando todo tipo de problemas, desaparecerá. Así es, hermano Swagger. Desaparecerá. 25 años atrás o algo así, cuando empezamos a hablar de esto y empezamos a enseñarlo, nos dimos cuenta de que una gran cantidad de cristianos no tenían la información sobre la naturaleza pecaminosa, lo tomaban a la ligera. Empezamos a edificar una lista de 5 palabras principales o 5 Sí. palabras Que caracterizan esto. que caracterizan lo que los diferentes cristianos creen sobre la naturaleza Y la pecaminosa. primera es la ignorancia. Así es. La ignorancia. Cuando Francis y yo estábamos en la obra evangelística viajando por toda la nación, lo cual hicimos durante muchos años, cuando comenzábamos una campaña un domingo, lo cual hicimos la mayoría de las campañas, el lunes en la mañana yo siempre iba hacia una librería cristiana o una librería de libros usados. Lo hice en toda la nación. Generalmente siempre tenían algún tipo de libro cristiano escrito por algunos de los predicadores más grandes que han llegado a existir. Y yo compraba todo lo que podía comprar, que sentía que valía la pena comprar. Y jamás leí un sermón en esos cientos y cientos de sermones que leí, y todos esos cientos de libros que yo compré. Ni una vez leí un mensaje sobre la naturaleza pecaminosa. No estoy diciendo que alguien no lo imprimió, pero no lo mostraba, no lo decía. Los libros que yo compraba no lo contenía. Tal vez yo vi el término utilizarse 1 o 2 veces, naturaleza pecaminosa, pero alguna explicación para ello no la veía. Significa que la mayoría de la iglesia, de la iglesia en general, no la conoce. Es una ignorancia. El potencial que no conocemos y que no conocemos nada de eso, no le prestamos atención si no lo conocemos. Así que no podemos responder la pregunta que hace Pablo en Romanos 6:1. Y es vital que podamos no solamente definir la naturaleza pecaminosa, sino entender cómo obtener victoria sobre su dominio. Y Si me permiten también, yo quisiera mencionarles esto porque seguimos hablando de la gente que está luchando y, hermano Swagger, si estamos siendo honestos, tal vez hay personas que están viendo este programa ahora que están luchando y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo? Y realmente la respuesta no está en lo que estamos diciendo, sino en esto. Dios no está tan preocupado por sus actos de pecado como lo está con su creencia. Ahora, a Dios sí le preocupa, sí, que Él quiere que vivamos una vida pura. Está claro, nuestra fe debe rechazar el pecado, nuestra fe debe desear ser más como Cristo y andar en ese camino que Él nos ha dado. Permítame la interrupción. Cada cristiano nacido de nuevo odia el pecado. absolutamente. Lo odia. Absolutamente, sí. Porque saben cómo los hace sentir una vez que lo hacen, saben cuáles son los peligros, Correcto. saben cuán horrible es y Así aborrecen el pecado. Pero es esa convicción que llega, que me hace a mí aborrecer el pecado. Cuando llega el pecado, la convicción entra y yo aborrezco lo que hice, aborrezco que acabo de fallar. Pero esa convicción también me causa, tal vez solamente a mí, pero nos causa a enfocarnos en la acción, en ese acto, en vez de llevarle ese acto a Dios y dejar que Él arregle una vez más nuestro enfoque, nuestro sistema de creencia.
pero Él no lo va a hacer fuera de la cruz. Y eso es correcto, y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Nosotros no podemos estar tan enfocados en los actos de pecado que se nos olvida lo que creemos, porque en lo que creemos es lo que es más importante y eso es lo que nos liberta y es la cruz. El enfoque en los actos de pecado, creo que lo que muchos cristianos hacen es que ellos hacen ese balanceo. Dicen, bueno, cometí un error por acá, entonces tengo que hacer una buena obra por a otra área para poder contrarrestar la situación. Así que se convierte en un hago y deshago porque hice algo, estoy bajo condenación, así que ahora tengo que hacer esto otro para poder contraatacar y contrarrestar. Así que cada día se convierte en una gran lucha y eso no causa nada. El problema es que ¿dónde es que, viene a desgastar al creyente al punto de que o se rinde o se hace muy autojustificado? Como dijo Jonathan, no se trata tanto, Dios siempre le importa lo que Así hacemos. es. La santidad y la justicia no es una opción, pero si queremos ajustar nuestras acciones, no podemos simplemente, como usted dijo, tratar de simplemente ponerlo a un lado, sino que debemos de tratar de derrotar esas acciones malas a través de otra acción, ya sea un proceso bíblico correcto o algo que nos hemos inventado. Pero esas cosas no son la respuesta, y es lo que dijo Jonathan, que la fe es tan importante. El nuevo pacto opera únicamente y singularmente bajo la fe, y esa fe tiene que estar centrada en Cristo, en Jesús, quien Él es y lo que Él ha hecho. Y es eso lo que suelta el poder del Espíritu Santo. En poco tiempo vamos a llegar ya a principios de año y van a haber miles de cristianos, y no estoy denigrando lo que están haciendo, quiero que lo entiendan, que piensan que si ayuno 20 días o 10 días o 40 o 30 días, Lo que sea, sí. yo podré vencer este problema en mi vida. Ahora, si piensan que estamos criticando el ayuno, no es así. Y usted va a ser bendecido si usted ayuna, va a recibir ayuda, fortalecido será, pero no va a obtener la victoria sobre el problema en su vida que esté causando todo tipo de dificultades. No será así, porque ese no es el camino de Dios, no es la respuesta de Dios, su Correcto. respuesta es la cruz. No aquellas cosas que hagamos nosotros o cosas que no hagamos. Y usted puede ayunar hasta que puedan sacarlo por una grieta y no le dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Correcto. ¿De dónde vienen esas acciones o esos actos? Dice la Biblia Así que vienen es. de su corazón. Sí. Así que a Dios le preocupa más su corazón que las acciones externas. El corazón es la fuente de la fe. Pero tengo razón que hay multitudes de cristianos que van a tratar de ayunar hasta Absolutamente. obtener la victoria. Y sabe, hermano Swagger, esos cristianos que tratan de ayunar para adquirir la victoria, aún tal vez tengan una temporada de libertad. Tal vez Es la muy vivan. posible, Yo he sí. visto a personas donde sí han tenido esa temporada de libertad, pero cada vez la versión mundana de lo que se llama una recaída, o como quiera decirlo, caen de nuevo en su Sí, pecado, así es. porque nunca apropiadamente pusieron su fe en el Calvario. Mis acciones o mis acciones justas, el leer la Biblia, el ayunar, el orar, esas son todas cosas que debemos practicar. Pero si las hacemos correctamente o vienen de la misma fe, eso también me está dando libertad de la naturaleza Ya he pecaminosa. contado esto yo media docena de veces tal vez. Pero un predicador me envió una carta una vez. Y otro predicador que yo conozco, muy bien por cierto, había originado sesiones de encuentro. Ustedes han escuchado eso ya, ¿verdad? Y estaban enviando cartas a predicadores en esa parte del país. Iban a tener una gran campaña y ellos iban a conducir un encuentro, una sesión de encuentros, y esa es la respuesta para la victoria en su corazón, en su vida, etcétera, etcétera. Ellos recibieron ese ánimo de llevar un cuaderno y un lápiz. Y cuando todos estuvieron en la reunión y se formaron, él les dijo, después de hablar 10 o 15 minutos, yo conozco a ese hombre, pero bueno, de cualquier manera. Él dijo, escriban todos sus pecados. Escriban. Mucho papel.
Y no es gracioso, realmente no lo es. Pero eso no es bíblico. Ahí mismo, olvidando esas cosas que están detrás, dice la Escritura. Bueno, de cualquier manera, escriban sus pecados en esa hoja de papel. Bueno, escribieron sus pecados. Luego, el próximo paso, y eran cientos de predicadores pastoreando iglesias, supuestamente llenos del Espíritu, esa gente. Y quiero que se reúnan en pares, hembras con hembras, varones con varones. Quiero que ustedes lean a voz alta sus pecados, lo que ustedes hayan escrito en esa hoja de papel. Y él me estaba diciendo todo el tiempo que esa era la respuesta. Realmente vamos a tener gran victoria ahora, en su carta que me escribió a mí. Así que, a voz alta, tenía que pronunciar su pecado que habían hecho. Y él fue rápido en decir en su carta, la mayoría de ellos eran mucho peor que los míos. A la mayoría de sus pecados eran mucho peores que los míos. De cualquier manera, luego se les dijo, paso número 5, 4, 10, no sé. Les dijo, ahora tomen esa hoja de papel que acaban de escribir, donde tienen todos sus pecados, y háganla pedazos, rómpanla, levántenla por encima de su cabeza, y dejen que todo caiga hasta el suelo. Suéltenlo todo. Ahora lo que tienen que hacer después, número 7, 8, cualquier otro que hubiera sido. Comiencen a saltar encima de esos pedazos de papel. Y así, alabe a Dios por su victoria, porque esa es su respuesta. Y hermano Swagger, todos saltamos y nosotros tenemos la victoria en nuestro corazón y en nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la solución. ¿El tirar basura en el piso? No hizo nada. No hacía nada. La solución de Dios al pecado no es eso, sino que este hombre era sincero. Él era sincero cuando él escribió a usted. Sí. Él no estaba bromeando, él estaba siendo muy sincero sobre esto, ¿no? Sí. Usted me dio una copia de la carta, yo tal vez la tengo en mis archivos, pero sí, él estaba implorándole al hermano Swagger que le dejara saber a la gente que esta era la respuesta para el problema del pecado. Entonces, en nuestra conversación el día de hoy, él estaba ignorante de la fuente del problema del pecado, que es la naturaleza pecaminosa, e ignorante de la solución que Dios ofrece. Y eso es ignorancia. Y tristemente yo puedo decir que muchos cristianos están luchando. La gente realmente nacida de nuevo y tal vez hasta llena del Espíritu, que han tenido múltiples experiencias con Dios, que han vivido para Dios muchos años, pero hay aspectos de su carácter y naturaleza que jamás han sido conformados a la imagen de Cristo, y hay varias cosas que están operando en ellos que Dios quiere remover y eliminar. No significa que no son salvos, significa que no están avanzando a la progresión de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en esencia, a la pregunta de Pablo, Romanos 6, ellos continúan siendo dominados por la naturaleza pecaminosa. Continuaremos pues siendo dominados por la naturaleza pecaminosa y dejar que abunda la gracia. Dios no lo quiera, que nunca suceda, porque el poder de la gracia de Dios, como dijo Paris anteriormente, es el único poder que puede vencer el pecado. Donde abundó donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Esa gente sí va a ser bendecida, sí, el Señor nos va a bendecir cualquier esfuerzo que hagamos, pero no van a encontrar la victoria en su vida. Las experiencias, acciones no proveen victoria. Jonathan lo dijo correctamente. Nosotros a veces podemos encontrar un poco de alivio cuando nosotros cortamos las cosas por arriba, pero porque la raíz aún está presente, tarde o temprano eso volverá a surgir. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a cómo detener el pecado en la raíz cuando ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho, porque lo sabemos.
no somos ignorantes de eso, lo hemos escuchado y hemos escogido creerlo, entonces podemos tener la victoria que Cristo ha ordenado, que está delineada en la doctrina paulina. Estaba aquí yo escuchando cómo Josh estaba explicando eso, cómo se trata de balancear ese acto de pecado con un acto bueno, y es absolutamente humillante. Yo creo que esto es la dificultad del corazón humano, aceptando lo que estamos presentando el día de hoy. Es absolutamente humillante que nosotros no podamos hacer nada para arreglar el problema. Y el corazón humano Pero no se no puede. se puede, no. El corazón humano quiere tan desesperadamente poder hacer algo para arreglar el problema y no se puede. Jeremías capítulo 17 dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y maligno. ¿Quién podrá conocerlo? Que en sus propios esfuerzos no puede hacer No se nada. puede, ¿no? Es engañoso y malvado. Y Sí, ese es así el es. estado en el que nos encontramos con la naturaleza pecaminosa. Es en ese lugar de humildad, es en ese lugar de quebranto, donde el corazón humano comienza a descubrir que no hay nada que yo pueda hacer que arregle el problema. Ese es el lugar en donde Dios se puede reunir con el hombre, en esa posición humillada y quebrantada al fin de su camino. Ahí es donde Dios se Humillados. puede encontrar con la humanidad, ofreciéndole la única solución. Como cuando un hombre se está ahogando, el salvavidas espera hasta que esté casi sin fuerzas, a punto de ahogarse, antes de que él pueda arrojar el salvavidas o que pueda saltar a ayudarle para sacar a ese hombre. Y Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Nos deja ahí andar peleando hasta que ya no podamos más. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Si usted hace lo que yo le dije que hiciera al principio del programa, cuando usted se levanta en la mañana o en este momento, no tiene que esperarse hasta la mañana, ahora mismo, Correcto. y dice: Señor, mi fe está en ti y en lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Esa es la respuesta, damas y caballeros. Lo que hicieron por mí, lo que hizo usted por mí en la cruz del Calvario, no se trata de mí, ni de la iglesia. No es en cosas que yo hago o no hago. Simplemente que mi fe en Cristo y lo que Cristo hizo por mí en la cruz, ahí encontraremos al Espíritu Santo ayudando a vencer este poder de las tinieblas. Yo sé de qué les estoy hablando, damas y caballeros. Y la predicación de la cruz es para los que se pierden locura. Pero para nosotros es a saber, nosotros salvos, es el poder de Dios. Alabado, alabado Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Escúchenos. Vamos a continuar mañana con la segunda razón que la naturaleza pecaminosa no se entiende mucho, y es por causa de la negación. Así que no se lo pueden perder. Y vamos a estudiar estas 5: ignorancia, negación, licencia, lucha y gracia. Y muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Hagan lo que les he pedido que hagan. No importa cuántas veces usted lo haga, sígalo haciendo. Alabado Dios, para que el Señor sepa que su fe está en Cristo y lo que Él hizo por ustedes en la cruz. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.